Amados, hoy estaremos trabajando en el libro de Éxodo. Yo voy a leer Éxodo capítulo 16, pero antes de eso vamos a hacer dos lecturas que si usted quiere me acompaña en su Biblia o si usted quiere únicamente me escucha. Como ustedes saben, bueno, quiero hacer una pregunta a las mujeres. Hace 8 días nosotros les entregamos un sobre a ustedes con una chocolatinita y una cartita de un versículo que nosotros queríamos. Y les dimos otro para que lo entregaran a otra persona. La pregunta es, ¿ustedes entregaron a la otra persona el sobre o lo tienen todavía por ahí o cómo? ¿Y lo entregaron con chocolatina y todo o legalizaron la chocolatina? Uy, hermano, ojo con eso. Hoy tenemos la misma dinámica con los hombres, oraremos al final por ellos. Les anticipamos pues feliz día del hombre. Todo se corrió por la inauguración que tuvimos del lugar, pero hoy estaremos orando por ellos al final para que el Señor nos ayude como hombres a cumplir con lo que Él ha dicho en la Biblia que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, el texto que hoy vamos a tener es Éxodo capítulo 16, pero yo voy a hacer dos lecturas porque para el título de hoy toca entender dos cosas de manera particular. Una se encuentra en Éxodo capítulo 3 y otra se encuentra en Deuteronomio capítulo 25. Entonces usted va a buscar uno de estos dos textos antes de pasar a Éxodo capítulo 16, porque sí es necesario entender para el título de la predicación y la palabra que hoy Dios nos regala, es necesario entender que Dios siempre ha estado. Y yo no sé qué idea tengamos nosotros de Dios. Si yo de pronto le cuento un poco de cómo fue mi proceso con Dios, pues usted de pronto no se puede imaginar que hoy yo esté predicando la palabra del Señor, porque hubo un episodio muy trágico en mi vida que fue la muerte de mi papá a los 8 años, y yo desde ahí decía que no creía más en Dios. Claro. Entonces piensa conmigo en algo. Un niño de 8 años tiene que ver que queda su mamá, 2 hermanitas más, sin papá. Y mi papá era un tipo sabroso, o sea, era un buen papá. Y a mí me tocó ver que en el barrio quedaron todos los borrachos. Esos que tomaban trago, que fumaban, que le pegaban a la mujer, todos esos quedaron. Y mi papá, que era un muy buen tipo, se murió. Entonces, claro, en la mente de un niño es como que siempre me han dicho que Dios era como muy bueno. Y entra uno como a cuestionar de por qué Dios se llevó a mi papá, si a mis ojos era un buen papá, y dejó a todos los borrachines y fumadores en el barrio. Entonces, en ese punto yo empiezo como a controvertir un poco con Dios, siendo un peladito de 8 años. Y yo no venía mucho con la idea de Dios. Y pues en esos caprichos de la vida Dios, o sea, yo me imagino a Dios en su sentido del humor, dijo, el negrito no cree mucho en mí. ¿Qué le hacemos para que él entienda que hay un Dios? Y yo creo que Dios dijo, volvámoslo, pastor, y ya. O sea, y se acaba la discusión, pero muy en serio. Y yo debatía mucho con Dios, yo decía, pero Dios, ¿dónde está? Entonces yo no sé si en un punto de tu vida vos has dudado de que Dios exista, no crees en Dios en la manera en la que nosotros creamos, pero dos textos bíblicos en la Biblia sí demuestran que Dios siempre ha estado. Así nosotros como que no creamos mucho en Él, así hayamos tomado un poco de distancia con Él. Y mira que algunas veces el ser humano se aleja de Dios, yo no entiendo ni por qué. Porque los que venimos de una iglesia de herencia católica, a nosotros nos bautizan muy chiquiticos, después nos hacen primera comunión, después nos hacen confirmación, y el domingo es sagrado que uno tiene que estar en la iglesia. O sea, al final el ser humano como que se aísla un poco de Dios, no entiendo como que por qué, porque les pasa algo grave como lo que me pasó a mí, que fue la muerte de mi papá. Pero al final de la historia, como que Dios sí ha brindado todos los mecanismos para que nosotros nos acerquemos a Él. Somos nosotros como los que no hemos querido. Entonces, te hago la introducción antes de incluso leer el texto bíblico, porque yo no sé qué imagen tengas de Dios. Yo no sé qué tan cerca te sientas de Dios. Lo que sí podemos definir es que Dios siempre está. Yo leo Éxodo capítulo 3 y Deuteronomio capítulo 29, el texto que usted busca. Si no lo buscó, usted únicamente me sigue, y posteriormente vamos a Éxodo capítulo 16 bajo nuestro título.
Un día la nación de Israel está presa en Egipto por 430 años, Moisés la libera y después de 430 años la orden de salida es esta, Éxodo 3:21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Y Deuteronomio capítulo 29, versículo 5 dice: yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Cuando Dios saca a la nación de Israel de Egipto, les está diciendo, yo sé que ustedes van a tener que, la palabra en el hebreo es traficar. Es una palabra que ahora se ha manchado mucho. Si yo le digo voy a traficar, ¿usted qué se imagina hoy en día? O sea, que estoy como traqueteando, ¿no? No, pero en la Biblia traficar es negociar, intercambiar, como hacer un trueque de traficar. Entonces, Dios sabía que el pueblo que estaba sacando de Egipto iba a tener que traficar con otras naciones. Entonces dijo, ustedes salen de Egipto con oro. ¿Los iba a mandar a un desierto? Sí, los sacó como con las provisiones, por así decirlo, como intentando decir, yo cuido de ustedes. Y en Deuteronomio, esta es la ley que se da en Deuteronomio capítulo 29, antes de entrar a la tierra prometida. Y Dios les está haciendo un recorrido y les está diciendo, por 40 años yo los he sostenido. Y Él dice, el calzado no tuvo ninguna variación sobre su pie y siempre los vestí y les sustenté. O sea, Dios siempre está en nuestra vida, sino que nosotros algunas veces no le damos la posibilidad de entregarnos bien a Él y que Él pueda mostrarnos que Él siempre está por las ideas que nosotros tengamos. Y lastimosamente nosotros sí somos presos de una herencia. Nosotros algunas veces no pensamos algo de la iglesia o de Dios porque hayamos tenido una mala experiencia, sino porque alguien nos comunicó algo malo de la iglesia. Y yo me he encontrado con esa gente mucho tiempo afuera. Y cuando se dan cuenta que yo hago el trabajo que hago, me dicen, pero es que en esas iglesias yo no creo. Y yo empiezo como a indagar y les digo, venga, ¿y usted qué mala experiencia tuvo en la iglesia? No, es que a mí me dijeron que no, pero vos ya fuiste a una. No. O sea, casi siempre nosotros odiamos a los pastores, no creemos en las iglesias cristianas, o a la gente de afuera le pasa, y es porque alguien nos ha comentado algo malo, no porque nosotros propiamente hayamos tenido una experiencia. Y yo creo que Dios sí está buscando en la palabra que estamos o que vamos a tener hoy, que la palabra es adaptación, sobre eso vamos a predicar hoy, que nosotros tengamos la posibilidad de adecuarnos a lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Iglesia, mira, yo sigo pensando que la pandemia tiene que habernos enseñado muchas cosas. Y una de las cosas que a mí la pandemia me enseñó es que el tiempo no podemos perderlo, porque algún día vamos a morir. Y qué triste no haber cumplido con lo que Dios quiso que nosotros cumpliésemos acá en la tierra. Y todo tiene un proceso, todo tiene un propósito, pero Dios tiene que ver en nosotros la capacidad de adaptación. De eso vamos a hablar el día de hoy. Éxodo capítulo 16, versículo 1 en adelante, en el cual la palabra del Señor dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciaros. Pero nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, os hago llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a
todo el pueblo de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en una nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da a comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que le había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día, y crió gusano y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el día santo de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Versículo 24. Ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy lo hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el día séptimo a recoger, y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el día séptimo. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija, y pon en ella un gomer de maná,
y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio, o sea, del arca del pacto, para guardarla, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de una efa. Adaptación. De eso vamos a hablar hoy. Iglesia, mira, bíblicamente hay muchas personas que han perdido bendiciones de parte del Señor por no saberse adaptar. Hagamos la introducción del texto bíblico porque vamos a trabajar con 2 palabritas únicamente en esta mañana. Pensemos del camaleón. ¿El camaleón tiene qué característica o qué particularidad? ¿Cómo? ¿Más fuerte? El cambio de color, que esto sería traducido como una adaptación según su entorno. O sea, cuando uno averigua un poco de los camaleones, son casi 170 especies, la mayoría en el Sahara, pues en la parte de África. Tenemos algunos en Sudamérica, de verdad, para ser honestos, pero el camaleón tiene una ventaja, que de acuerdo a su entorno se adapta. O sea, el camaleón no tiene que ver con que esté haciendo frío, con que esté haciendo calor, con que llegó el invierno, con que llegó el verano, con que esté lloviendo, con que esté haciendo nieve. El camaleón no tiene que ver con esto. El camaleón sencillamente se adapta. Cuando uno piensa en la adaptación que Dios quiere que nosotros tengamos como sus hijos, nosotros siempre vamos a tener problemas con la adaptación. Un día yo estaba en Barranquilla. Yo estuve una semana por allá compartiendo con una iglesia. Y de las cosas que casi nunca pasan, yo me encontré con otro Américo. Aunque usted no lo crea. Yo me encontré con otro Américo, un señor negro, grande, y vivía cerca de la casa pastoral donde me estaba quedando, como a 3 casas. Y la hija de, la nieta de él hacía como manicure y pedicure y toda esa vaina. Entonces me llevaron allá un día. Hey, te tenemos una sorpresa, no lo vas a creer. Y yo dije, ¿qué pasó? Me dijo, aquí a 3 casas vive otro Américo. Y yo dije, ¿en serio hay otro Américo? Pues yo creí que era Américo Vespucio, mi papá, yo, y ahora por ahí mi hijo. No hay más Américos en la vida. Yo dije, ok, otro Américo. Entonces yo me fui a donde don Américo y hablamos. Yo le conté, no, mi papá se llamaba Américo. Entonces, hermano, cuando usted encuentra un tocayo tan escaso, eso hay charla para poder hablar. ¿Y por qué te colocaron Américo? ¿Y por qué es que tu papá era hincha del América? Y bueno, toda la historia. Y él, durante toda la charla, se quejó del calor de Barranquilla. No recuerdo muy bien el de dónde era, pero decía, este calor en Barranquilla. Pero hablamos 5 o 6 horas. Y en la boca de él siempre estaba quejarse por el calor de Barranquilla. Entonces, en un punto, la esposa está en la cocina y la esposa le dice, la esposa me dijo a mí, ¿no? Américo, te volteamos los dos. No, mentira. O sea, ella me dijo, Américo. Entonces yo volteé y me dijo, él se la pasa todo el día así, quejándose del calor de Barranquilla. Y yo le he dicho, si tú vives en Barranquilla, adáptate a Barranquilla. Si no, tienes que irte para Bogotá. No, esos cachacos no. Bueno, entonces vives en Barranquilla. Mira, ese ejemplo te lo pongo antes de empezar a predicar, porque nosotros diariamente nos estamos quejando de algo. Y algunas veces no conocemos o no comprendemos, perdón es la palabra, que lo que Dios está haciendo es adaptándonos a algo porque nos quiere bendecir después con algo. Y nosotros siempre estamos luchando con la adaptación. Y antes de Dios colocar sobre ti sus bendiciones, tiene que hacerte un proceso de adaptación. Si no, no sirves para poder recibir y contener las bendiciones de Dios. La adaptación es fundamental en el creyente. Por eso, hablando de la palabra adaptación, vamos a trabajar 2 palabritas hoy. La primera palabra es pasado, y la segunda palabra es desobediencia, porque algunas veces la gente no está salada, algunas veces la gente es desobediente. Uy, pero es que estoy salado y no me sale nada. Muchas veces usted no está salado, no le cayó la roya,
En la vida pasada, ¿será que maté un cura? ¿Qué me pasó, pastor? No, nada de esa vuelta. Usted muchas veces no está salado, usted muchas veces está desobediente. Y eso vamos a revisarlo a la luz de la palabra del Señor. Hablando de la palabra adaptación, lo primero que muestra el texto bíblico es que el pasado te impide adaptarte. El pasado te impide adaptarte. Yo les comenté una historia ahora de la muerte de mi papá. Si yo hubiese seguido reposando mi mente en la dura infancia que me tocó con la muerte de mi papá, pues yo nunca puedo adaptarme a un trabajo como el de ser líder de una iglesia. Porque primero, pues yo tenía dudas con la creencia en Dios. Porque yo decía, Dios, si es tan bueno, se llevó a mi papá, que era un buen papá. Entonces, si yo después no saco estas ideas de mi cabeza y me adapto a lo que Dios quiere, pues no funciona. Dios en todo tiene un propósito. Lo primero es, el pasado te impide adaptarte. Éxodo 16:3. Léalo conmigo, por favor. Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciaros. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos vienen en el capítulo 14 a atravesar el Mar Rojo, que es uno de los más grandes prodigios y milagros que hay. Después la hermana de Moisés hace un cántico absolutamente hermoso. Después ellos llegan a las aguas amargas de Mara. Ahí Dios hace un milagro y unas aguas que no se pueden beber, terminan bebiéndolas. Pero ustedes se pueden dar cuenta, porque aquí siempre en este texto está la palabra murmuración o inconformidad. Ellos estaban inconformes. Entonces acá les tocó una prueba, por ahí 3 días sin tomar agua, y empezaron otra vez a murmurar de los líderes que tenían y del mismo Dios directamente. Entonces, ellos están diciendo que se saciaban antes y que no tenían dificultades, pero ¿bajo qué costo? Y es lo primero que yo intento decirte, o que la palabra del Señor intenta decirte. Hay muchas personas que se la pasan comparando su vida pasada con la que tienen ahora. Y creen que la vida pasada era mejor, pero ¿a costa de qué? Hablemos puntualmente de lo que estamos predicando acá. ¿Ellos podían comer carne bastante? Sí. ¿Cuál es el trasfondo de la historia? Era carne que era sacrificada a los ídolos en idolatría y después se la daban al pueblo. O sea, podían comer mucho, pero no comían. Podían tener el estómago lleno, pero no se estaban alimentando. Y aparte, para ellos que eran judíos y que tenían algunas creencias y culturas, les estaban dando carne sacrificada primero a los ídolos y después para que ellos la comieran. Entonces muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Creemos que nuestra vida pasada es mejor porque de pronto teníamos más plata. ¿Pero a costa de qué? ¿De un hogar infeliz? ¿A costa de tener mucha plata pero estar lejos de la familia? Porque a mí sí me ha tocado encontrarme con gente que dice: ay, pastor, yo hace tiempo tenía más dinero, pero sí te la gastabas toda en trago. O sea, ¿a costa de qué tu vida pasada es mejor de la de ahora? Porque podías tener más plata, pero podías tener conflicto en tu familia. La palabra del Señor dice que es mejor el poquito pan en la casa, pero que haya contentamiento. Porque a mí me ha tocado ver hombres que tienen mucho dinero y las esposas son totalmente infelices. Entonces, cuando nosotros comparamos nuestra vida pasada con la que tenemos ahora, y es que nosotros los cristianos somos particulares. Hay gente que me dice: pastor, así como con esa cara de lástima, y yo digo: ¿qué me van a decir? Me dicen: antes de conocer a Jesús me iba mejor. Y yo los miro y yo digo: ay, no, ¿por qué el asesinato era pecado? Porque me dan ganas de matarlos. Pues te lo confieso. Es que yo antes sí tenía, ahora tenés a Cristo. No tenés la plata de antes, pero tenés certeza de salvación. O sea, ¿a costa de qué tu vida de antes era mejor de la de ahora? Piensa un poco. Hoy estás un poco más maduro, tenés a Jesús en su corazón, como en los ejemplos que nos daban siempre en la escuela dominical, que es lo que le enseñamos a sus niños allá atrás. Si el Señor Jesús viniera esta noche por su iglesia, ¿te irías con Él? ¿Sí o no? Esa certidumbre de fe solo te la da Jesucristo.
Perdón, no puedes tener mucho dinero, no importa. Tu empresa se fue a la quiebra, no importa. Tuviste que cambiar de negocio, no importa. Pero ahora tienes la capacidad de entender que te salvas con Cristo. ¿Qué es lo que es mejor de antes? Yo antes jugaba fútbol profesional. Y cuando yo jugaba específicamente en Millonarios, yo siendo un niño muy pequeñito podía tener más dinero. Porque a mí me fue muy bien jugando fútbol entre los 14, 15, 16 y 17 años. Me fue muy bien. O sea, me colocaron salarios altísimos para ser un niño de 15 años. Entonces yo en diciembre llegaba a mi casa. Tenía más plata, pero no dormía en la casa porque me la pasaba durmiendo por fuera. Aquí hay madres de familia. ¿Qué mamá duerme con un niño que está en una discoteca por fuera? ¿Qué mamá duerme? ¿Te das cuenta? Entonces yo antes podía tener más plata, más fama, más reconocimiento, pero de 15 días de vacaciones dormía 1 o 2 en mi casa. Entonces podía tener más plata, pero el corazón de mi mamá, ¿cómo crees que estaba? Mi mamá no dormía por esperarme. Un día yo llegué de una parranda y mi mamá estaba sentada en la sala de la casa y yo abro la puerta y entro y yo, mamá, ¿usted qué hace aquí? Me dijo, pues esperándolo, mi hijo. O sea, más dinero, pero una mamá intranquila. ¿Tú crees que eso es un buen negocio? Entonces ahora llego, duermo todos los días en mi casa, honro a mi mamá, no gasto mi plata en tragos. O sea, antes tenía más plata, pero un corazón de una mamá intranquila. Hoy en día no tengo tanto dinero, pero voy y honro a mi mamá y duermo con ella en la casa. ¿Qué es lo que te intento decir con esto? ¿A costa de qué te pasas quejando de que en tu vida pasada era diferente? Ellos se saciaban, pero de mala manera. Hay personas que todavía están luchando con la adaptación que Dios quiere generar en ellos. Así como el viejo Américo. O sea, después de que uno viva 30 años en una ciudad, ¿cómo se va a estar quejando del clima de la ciudad? Es rarísimo. Pero eso te lo traduzco en el tiempo de ahora. Yo conozco gente que se queja del empleo que tiene. O sea, es cambiar un poco la mentalidad. O sea, la adaptación viene por pensar como Dios piensa. Sino que nosotros queremos tener un Dios como express. Un Dios que nos cumpla como nuestros caprichos. Entonces, le pides a Dios un trabajo. Señor, dame un trabajo porque no tengo un empleo. Dios dice, listo, démosle un empleo, mandémoslo a esa empresa. Llegó a la empresa, el supervisor no me quiere, me explotan, trabajan los domingos, trabajan los festivos, me pagan poquito, yo no sé qué. O sea, en la casa te quejas, en la empresa te quejas. ¿No es más fácil adaptarte? Dios siempre adapta antes de colocar su bendición. Los procesos de adaptación son lo previo a la bendición. No tengas problemas con la adaptación. Es que antes teníamos más plata, pues ahora no tenemos tanta. Es que antes tenía mejor salud, pues ahora no tienes tanta. Pero adáptate. Dios lo que hizo con la nación de Israel en los años en el desierto fue adaptarlos. En los años de estar presos en Egipto y los 40 años dando vueltas en el desierto, fue adaptarlos para su tierra prometida. Pero ¿qué pasa si la nación de Israel no se adapta? Mira, en la nación de Israel, de los más de 2 millones que salen de Egipto, se adaptan 2 casas: la casa de Josué y la casa de Caleb. Nadie más se pudo adaptar. La palabra del Señor dice, con un poco de tristeza y dolor yo leo esto: todos quedaron tirados por el desierto. ¿Por qué? Porque no se adaptaron. Entonces, iglesia, a nosotros nos quedan 2 caminos: o seguimos peleando o nos adaptamos. Es que hay gente que a todo le ve lo malo. O sea, por ejemplo, yo a Tunja, yo soy de Caloto, Cauca. Es muy caliente al lado de Cali. Y yo llevo en Tunja desde el año 2005, 2006 viviendo. O sea, eso es demasiado tiempo. O sea, pero es demasiado tiempo. ¿Usted se imagina yo a estas alturas quejándome del frío de Tunja? No, piense conmigo pues y me cuenta la historia. Pues entonces tengo que irme para otra vez para mi casa. A nosotros nos pasa así. Hay gente que va a trabajar 10, 15, 20, 30 años quejándose de la misma empresa.
¿No es mejor decirle, Señor, me toca un poco duro, pero a través de esa empresa tú me sostienes? Señor, algunos domingos me toca trabajar. Señor, el jefe no me paga lo que es justo, pero gracias porque a través de eso llevo sustento a mi casa. Señor, mi negocio no es muy grande, es un emprendimiento chiquitico, pero ahí así sea para una libra de arroz, saco. O sea, no es posible como que te adaptes un poco, y yo te garantizo que cuando empieces a tener un corazón agradecido, Dios empieza a colocar las bendiciones. Porque es que la Biblia es una sola. Si me eres fiel en lo poco, yo te pongo en lo mucho. Y uno tiene que ser agradecido con lo poco que tiene. El problema nuestro es que nosotros siempre estamos luchando con la adaptación. Y a la adaptación no hay que lucharle porque, a ver, ¿quién podrá por mucho que luche contra la adaptación hacer que Dios cambie el diseño de adaptación? Nadie logró esto. Hay que adaptarnos, hermanos. Y lo que pasa es que nosotros sí luchamos mucho en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que el diablo es muerto de la risa y nosotros como muy caídos del zarzo, pienso. No, pero te lo juro. Yo pienso que se han destruido familias por creencias políticas diferentes. Por ejemplo, o sea, hay cristianos que estamos bien y en las presidenciales peleamos con la familia, porque yo soy más de la izquierda o más de la derecha o más de lo que sea. Y el diablo muerto de la risa y nosotros peleando. O sea, la adaptación toca tenerla. A ver, la palabra dice que tenemos que preferir presidentes de izquierda o de derecha u orar por los gobernantes. Ya. Que ganó el que no me gusta, oro por él. Ganó el que me gusta, oro por él. Ya. Cuando el cristiano pierde el enfoque, lo que estábamos hablando hace 8 días, el cristiano se complica. Yo valoro mucho la historia de Daniel. Ellos fueron presos en Babilonia y Daniel trabajó con 4 gobiernos, reyes muy diferentes. Nabucodonosor I, el que fue, destruyó el templo, secuestró a la gente, mató a lo que no servía. O sea, un tipo re malo. ¿Daniel pudo trabajar con él? Sí, pastor. Después llegó Nabucodonosor II, que era como un heredero, como un hijo, que era un poco más ambicioso. ¿Daniel pudo trabajar con él? Sí, señor. Después llegó el rey Darío, un poco que quería más como colonizar por fuera y era más agresivo en su guerra. ¿Daniel pudo trabajar con él? Sí, señor. Después el que da la salida es el rey Ciro, el medo-persa. ¿Daniel pudo trabajar con él? Sí. Yo te hago una pregunta: ¿por qué no te puedes adaptar a tu jefe? ¿Por qué no te puedes adaptar al gobierno que está? Ah, porque hace cosas malas, pastor. Pues sí, en la Biblia no hay ningún gobierno bueno. Yo tengo algunos pensamientos que Dios nos está guardando de algunas cosas también. Porque si usted le pide a Dios paciencia, Dios le pone situaciones que le pulan su paciencia. ¿Cuántos quisiéramos que la paciencia viniese en inyección? Amén. Entonces uno va a una farmacia, pone el brazo y dice paciencia, y le pone ¿cuántas dosis? 2. Ya. No. Muchas veces usted tiene que trabajar con su impaciencia, con alguna cosa, y Dios en su empresa le genera algo. Adáptese. Deje de andar peleando con la adaptación. Hay gente, o sea, mira, es en serio. Yo veo a gente batallando mucho con cosas que yo creo que no debería batallar, y se pierde mucho el tiempo. Pastor, es que yo estudié una carrera y nunca me salió trabajo en eso, y tuve que colocarme a manejar un taxi, a hacer otra cosa. Y todos los 30 años que usted habla con la persona, y yo nunca pude. Ay, no, ya no más. En serio, no más. Adaptémonos a lo que Dios tiene para nosotros. Cada vez que la nación de Israel se adaptó, Dios los bendijo. Cada vez que se adaptaron, Dios los bendijo. La gente que no se adaptó no servía para este proyecto de Dios. Entonces, lo primero con lo que nosotros tenemos que batallar, iglesia, para poder
caminar con Dios correctamente es con el proceso de adaptación. Y la iglesia no debería de sufrir cuando un gobierno cambia. La iglesia no debería sufrir por un cambio de ciudad, porque eso es circunstancial. La iglesia no debería sufrir porque algunas cosas pasen y cambien, porque nosotros, si supuestamente estamos con los ojos puestos en Cristo, nada de lo que pase alrededor puede sacarnos del enfoque. Pero Dios te dice, cambia de ciudad, hay problema. Te cambia el sueldo, hay problema. Cambia de negocio, hay problema. Cambia de colegio de tus hijos, hay problema. Siempre vas a encontrar algo malo para tener que quejarte. No, adáptate. Hermanos, todo está en la actitud que uno le ponga a la vida, pero te lo aseguro. Si vos sabes que vas a tu trabajo y hay un supervisor, un jefe, un gerente, un presidente que te la tiene montada, está enamoradísimo de vos y no te va a dejar de fregar la vida, a vos te quedan dos caminos: o empezás a luchar con eso, o empezás a agradecerle a Dios por eso y te adaptás. Es sencillo. Sino que es que nosotros somos jodidos, hermano. O sea, nosotros somos muy complicados. Yo un día estaba dando una consejería. Tengo permiso para contar esto. No es que sea un pastor chismoso, no. Yo pido permiso y me dicen que sí. Yo sin nombres, pero cuento. Yo tengo permiso para contar esto. Yo recuerdo a una hermana que trabajaba en una compañía, y a mí me da mucha risa porque ella me pide una consejería, y la consejería ese día fue de falta de adaptación. O sea, los cristianos algunas veces pretendemos que el trabajo en el cual Dios nos mete o nos pone a trabajar, la empresa se llame Jardín del Edén, y el gerente de la empresa se llame Adán, la supervisora Eva, y que hagamos un devocional y cojámonos de las manos escuchando a Marcos Witt. No, allá se va a trabajar. Allá no se va a predicar, allá se va a trabajar. Es en serio. Y me persiguen por ser cristiano, pastor, y ay, qué angustia. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es lo novedoso? Que la gente no se adapta. Un día el Señor Jesús los iba a mandar a predicar y les dijo: yo creo que los van a vituperar, les van a intentar cortar la cabeza. O sea, mejor dicho, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Vaya, prediquen pues. No, pues qué motivación para ir a predicar. Adáptate. Lo que te falta muchas veces es adaptación. Tú ves al gerente de tu empresa muy malo, es porque de pronto el malo eres tú. Qué pena, pero hay que decirlo. O sea, ay, es que mi jefe me la tiene montada. De pronto tú tienes problemas con la autoridad y no te gusta obedecer. No es que el jefe sea malo. Algunas veces hay jefes que son montadores. Claro que hay jefes montadores, pero algunas veces llegas tarde. Y entonces usted empieza a decir: ay, el supervisor tan sapo. No es sapo, que usted es un impuntual es otra cosa. No, pero te lo juro. Coloquemos el típico ejemplo. Si yo voy en mi carro a la velocidad que tengo que ir, con mis papeles en regla, ¿por qué me enojo al ver al policía? No tendría por qué enojarme. Pero si yo voy en el carro y la policía está de frente y mi primera actitud es decir: ah, estos manes ya van a empezar a joder. Pero el policía, ¿qué te ha dicho hasta ese momento? Nada. ¿No será que llevas el extintor vencido? ¿No será que algún día ibas a 100 cuando era 80 y te colocaron un comparendo y de ahí empezaste a decir que es que la policía es mala? Pero ¿quién era el que iba a 100, hermanos? ¿Estoy siendo claro con los ejemplos? Lo que te falta muchas veces es adaptarte a una regla. Lo que te falta algunas veces es adaptarte a un trabajo, adaptarte a unas normas, adaptarte a una... Mira, yo en estos días, no, bueno, eso fue antes de la pandemia, hace 4 o 5 años, hablé con una copropietaria de los apartamentos donde yo vivo. Entonces tuvimos la asamblea, que siempre se hace un domingo. Yo nunca puedo estar, hay una chica que es la que siempre nos reemplaza allá. Entonces yo justamente llegué después de la reunión y estaba una vieja pero encendida, hermano, que nada de lo que habían hecho en la junta como que le gustaba.
y no está de acuerdo con eso y no está de acuerdo. Y pastor, ¿y a usted cómo le parece que yo no de qué? Y ustedes me conocen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no me parece. Y al final me dice, ¿y usted qué piensa, pastor? Le dije, yo pienso que usted debería vender el apartamento e irse. Hermano Raúl, ¿qué más podemos hacer ahí? Hermano, no, es que no es nada más. No, perdón por mi transparencia, pero es que no es nada más. O sea, si no te adaptas a algo, pues lo cambias. Hay gente peleando, hay gente madrugando todos los días, cascarrabias yéndose a trabajar. Eso no es vida, hombre. Le dañas la vida al que tenés al lado. Adaptate a lo que Dios te da. Y te vas a dar cuenta que después de que te adaptas decís, ve, pues el gerente no era ni tan malo. En serio. El problema del creyente hoy en día es la adaptación. Aquí Dios dice que los está probando, ¿no? Él arranca diciendo, para ver si andan en mis estatutos y mis mandamientos. Los voy a probar. Los dejó 3 días sin agua y eso empezaron a hablar mal hasta de Moisés, que los había liberado, desagradecidos. El problema tuyo muchas veces es la adaptación. No te quiero comentar la cara de la señora cuando le dije, pues venda y váyase. No, pero hoy somos amigos. Y me ve y me dice, eso me sirvió. Le dije, claro, o sea, usted puede pasar cartas. Ahí está lo de propiedad horizontal. Ahí está todo lo que se dice. Ahí hay un buzón de quejas y sugerencias. Pues páselas, pero usted generándose un mal ambiente. Dijo, no, pastor, yo no puedo irme de acá, porque mi hija estudia, o sea, yo vivo en Caminitos de Oicatá, muy cerca al colegio Los Ángeles y muy cerca a la clínica Mediláser y a la Universidad Uniboyacá. La vieja tenía a la hija estudiando en la Uniboyacá y al hijo estudiando en Los Ángeles. ¿Qué se va a ir de ahí? Pues no se iba a ir. ¿Qué le tocaba? Adaptarse. Yo le dije, no, y si no le gusta, lance usted la presidencia. Ay, a mi hijo no me gusta. Entonces usted friega porque sí, friega porque no. Nosotros somos así, hermanos. Vea, yo creo que ha llegado el momento en que en madurez nosotros entendamos que lo que Dios está intentando hacer con nosotros son procesos de adaptación, no procesos de queja. Y cuando usted quite la queja de su vida y empiece a ser un poco más agradecido, algo va a pasar a usted en su corazón. Yo no sé si algunos de los que están acá tuvieron crianzas duras, que el papá o la mamá era muy duro, que se equivocaba un hermano y le daban juguete a todos, como esas cosas así. Y mira que muchas veces era como injusto el tema, pero ya de viejo uno agradece esa crianza. Gracias a Dios que mi papá fue duro y me educó por el camino del bien. Gracias a Dios que mi mamá hizo tal cosa. O sea, uno al final termina agradeciendo cuando uno se adapta. La solución es adaptación. Adaptación, iglesia. Lo primero que muestra la palabra es: empecemos a trabajar, iglesia, en adaptación sin darle tanta rienda suelta a nuestro pasado. El pasado no funciona mucho cuando de empezar a trabajar con Cristo se trata. Y lo segundo es que la desobediencia impide adaptarte. Yo leo Éxodo capítulo 16, versículos 19 y 20. Sígame por favor ahí en su Biblia. Éxodo 16, versículos 19 y 20. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Mira, la historia es la siguiente. Dios les dice: todos los días les voy a dar la comida. El día que pueden guardar 2 veces la porción, porque al otro día es día de reposo, es el día anterior al día de reposo. Es una orden sencilla. Muchas veces usted y yo nos complicamos la vida es por desobedientes. Hagamos unas preguntas de rigor. Dice la palabra del Señor que le salió gusano a lo que ellos guardaron porque Satanás se metió. Porque ellos no hicieron lo que tenían que hacer. El tema nuestro es que nosotros siempre estamos buscando un culpable por fuera y nunca nos estamos revisando. Y acá la palabra del Señor dice, Dios les dice: no guarden porque se les va a dañar. Así como cuando una mamá le dice a uno que uno se va a caer,
o que algo le va a pasar. Uy, hermano, un pronóstico de las mamás de nosotros es mortal, porque casi siempre lo que dicen acontece. Acá está pasando, no guarden porque se les va a dañar. Ellos guardaron y se les dañó. Y yo, bueno, aquí la palabra del Señor no tiene ninguna especificación de eso, pero yo me imagino que como estos son seres humanos como usted y como yo, empezaron a pelear y a decir, a mí no me parece. Es muy fácil. Mira, el problema en ocasiones radica en tu nivel de obediencia. Sigamos con el ejemplo de la policía. Si la carretera dice que es a 80 y usted va a 100, más allá de que esté propenso a todos los accidentes y toda la cosa, es que si le ponen un comparendo es por su culpa. Ajustarte a los nuevos cambios no es una tarea fácil. Y esto es una tarea de fe. Recuerden, acá habían niños pequeños, niños de brazo, niños de pecho. Estas mujeres tenían que ser alimentadas para poder amamantar a sus hijos. Entonces, que a usted le diga únicamente coma lo que se va a comer aquí y no haga una provisión, también tiene que ser con un camino de fe. Porque usted como no guarda comida para otro día. Pero era la manera que Dios tenía para poderles probar a ellos el corazón. Ajustarse algunas veces trae incomodidad, porque ellos sí venían de otro diseño. Ellos cuando eran esclavos tenían una sola comida al día, pero sabían que la comida era fija. Aquí Dios dijo, yo les hago una provisión a diario, no por el mes, sino a diario. Y ellos tuvieron que empezar a creer y a confiar en Dios a diario. Y yo no sé si algunas veces a ustedes les ha pasado cosas que tengan que empezar a caminar por el diario. No sé si en el mercado de tu casa funcione así. ¿Qué más quisiera uno que tener el dinero seguro para poder pagar la educación de sus hijos todo en la cuenta? Poder tener el mercado para todo el año. O sea, ¿qué uno no quisiera de asegurar cosas? Y muchas veces este camino de fe requiere que Dios te diga, empieza a caminar y por el camino yo te voy dando lo que necesites. Busque conmigo un texto que nos pueda ayudar a cerrar muy bien lo que estamos intentando predicar. Busque conmigo Filipenses capítulo 4, tenga la amabilidad. Perdón, busque Filipenses capítulo 4, tenga la amabilidad. El problema en ocasiones radica en tu desobediencia. La verdad es esa. Filipenses capítulo 4 en el versículo 12. Porque es que el 13 no nos sirve sin el 12. Y los cristianos se aprenden el 13 sin saber que hay un 12. El versículo 13 no funciona solo. Pablo, el apóstol, en Filipenses capítulo 4 versículo 12, él nos ilustra acerca de lo que es obedecer y este proceso de adaptación. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como padecer de hambre. Déjeme el texto hasta ahí. Déjeme el texto hasta ahí. Si usted quiere responder con voz de comercial, sí, señor, lo puede hacer. No, pues en serio. ¿Ha visto usted a gente que cuando no le sirven el almuerzo puntual se pone de mal genio? ¿Sí? Iglesia, uy, que el Señor nos ayude. Ustedes saben por qué Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está preso y a los presos les daban una comida al día cuando se les daba la gana de dárselas. Entonces Pablo venía de predicar por diferentes iglesias donde tenía 11 sobremesas, yo no sé qué, sobre la mesa, debajo de la mesa. Y un día estuvo preso que no le daban ni comida. Y Pablo escribe y él dice, yo no tengo problema con la adaptación. Mira, nosotros le hemos dado tanto poder a lo que nos rodea de quitarnos la paz.
que nosotros cuando no nos sirven la comida rápido, nos enojamos. Y perdón por lo que voy a decir, aunque ese sí, Señor, como en corito, creo que me voy a meter en problemas, pero pues hay que predicar, ¿no? Le hemos dado mucho poder incluso al alimento que nos domine. ¿Y no te ha pasado que siempre que vas de afán algo pasa para poder retrasarte un poco más? Iglesia, cuando Pablo dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia, es porque lo que Dios espera de nosotros es que el día que tengamos plata estemos bien, y el día que no tengamos plata no empecemos a pelear, sino que estemos bien con la confianza en Él. Pablo dice que está enseñado a estar saciado como para tener hambre. Hermanos, hambre. O sea, todo lo que viene después de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es Pablo diciéndote, si tú vas a predicar del versículo 13 que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, así no te sirvan el almuerzo puntual, no te puedes enojar. Es algo más o menos así. Y lo que pasa es que no hemos sido honestos en algo, o no hemos sido, no creo que la palabra sea honestos, creo que la palabra no hemos sido muy inteligentes en cosas. Si nuestros hijos en casa nos ven contentos solo cuando tenemos plata y nos vamos a ir de paseo, y el resto de la casa es un infierno, estamos sin predicarles y sin decirles, les estamos formando de una manera. Y después el niño va a decir, mi papá o mi mamá están contentos del 1 al 5 que les pagan. De ahí para allá, un infierno total. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es el nivel más alto de adaptación. Yo no pierdo el foco porque yo estoy adaptado. Tengo plata, estoy bien. No tengo plata, sigo estando bien. ¿Sabías que las últimas encuestas, esta es una encuesta del año pasado, dice que lo que más daña a los matrimonios ahora a nivel mundial, punto número 1, es el dinero? Yo me imagino al diablo haciendo así. Pues claro, el diablo nada más dice, les quito la plata y sé que los divorcio, pero inmediatamente. Claro que sí. Número 1, lo que más daña el matrimonio no es la infidelidad, no es nada de esto, es que la falta de dinero. Entonces claro, como estamos en un mundo que ahora todo es inflación, todo está súper caro, pues por plata el diablo sabe que nos va a colocar a pelear. ¿Qué vas a hacer en este proceso de adaptación? Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. ¿Cómo somos nosotros en las necesidades? Iglesia no fisiológica, ¿no? O sea la necesidad es cuando estamos en necesidad. ¿Tu fe sigue siendo la misma? Yo sí creo que nos toca entrenarnos un poco más en estos textos. Porque después del 12 viene Filipenses capítulo 4 versículo 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto no es como una poción mágica que se me metió como por magia. No, esto es mi capacidad de adaptarme a todo lo que Dios me dé a vivir. Iglesia, voy cerrando el texto de predicación. Dejemos de andar peleando con la adaptación a lo que nos toca. Porque si usted vive en Tunja y en Tunja hace mucho frío, la que ya tenga la menopausia y sus calores le agradece. No, claro. No, pero ¿es así o no es así? Usted imagina uno con menopausia, con esos calores, yo no sé qué, y en Barranca Bermeja, te vuelve loca, hermana. Entonces agradezca que está en Tunja. Si ve que es voltear un poquito el foco y todo se soluciona. En estos días ha llovido mucho. En estos días ha llovido mucho. Y usted de pronto se puede estar quejando de la lluvia. Los que tenemos un vehículo, el carro no dura nada lavado. Las que salen a trabajar y que planchan pues las mechas, ay Dios mío, y el blower y la sombrilla. Pero ponte a pensar que esa lluvia que te contamina tanto y que te impide tanto el carro y tal cosa, ¿cómo la agradece el campesino?
¿Sí ves? ¿No será que el proceso de adaptación tiene que ver con tu parte de egoísmo? ¿No será que el proceso de adaptación tiene que ver con que tú quieres que únicamente sea tu clima? Mira, en un ejemplo tan sencillo como la lluvia, el campesino que tiene la tierra seca la agradece. El que tiene que irse a trabajar se enoja. ¿No será que la adaptación tiene que ver con una subpalabra que es la palabra egoísmo? Que tú no has aprendido a que Dios hace lo que quiere y tienes que adaptarte. Yo creo que el proceso de adaptación, iglesia, y termino con este comentario, nos ha quitado muchas posibilidades a nosotros como hijos del Señor para poder ser una iglesia bendecida. Estoy muy convencido. Estoy muy convencido porque siempre estás peleando, siempre estás batallando con la idea. Entonces, hermanos, porque esto puede llegar a pasar. Yo tengo una ventaja o desventaja, no sé, a mí en Tunja algunas veces me da calor. Yo sufro mucho como de calor, entonces yo no tengo como el lío que de pronto algunos de ustedes puedan tener, porque en Tunja hace mucho frío. Y si empezás a amar el frío, agradecerle al Señor por el frío, uno no sabe. El tema es agradecerle a Dios por lo que nos da a vivir. Dios no se equivoca en los planes que tiene. Termino contando esto. Cuando yo jugaba fútbol y vivía en Bogotá, yo recuerdo mucho la historia cuando aquí estaba el gobernador Londoño y yo jugaba con el Boyacá Chicó, año 2005 creo que fue eso. Y por asuntos de patrocinio, el gobernador le dice al dueño del equipo, que es Eduardo Pimentel, al dueño del Chicó, el equipo ahora tiene que vivir en Tunja para que vayan haciendo como una hinchada y la gente pues como que se compenetre con el equipo. O sea, nosotros vivíamos en Bogotá y veníamos a jugar el fin de semana aquí y nos regresábamos a Bogotá, pero todos teníamos nuestras vidas en Bogotá. O sea, íbamos al Dorado, 30 minutos estábamos en Cali en un avión. Ustedes recuerdan que en esa época no teníamos doble carril. O sea, un viaje de Bogotá desde la 170 a Tunja, si te cogía detrás de 3 tractomulas eran 5 o 6 horas, pero fácil. Entonces, claro, nosotros veníamos cada 8 días acá y eran 4, 5, 6 horas en ese bus. Entonces nosotros, no, cuando nos dice el dueño del equipo que tenemos que venirnos a vivir a Tunja, porque el gobernador, que es el que está dando la plata y nos patrocina, quiere el equipo en Tunja, no hubo uno solo que dijera sí, todos dijimos que no. Pero al final, a regañadientes, pues nos vinimos hacia acá, hacia Tunja. La historia es que hoy en día yo tengo un trabajo que Dios sí había soñado para mí. Yo no lo tenía en mi mente. Yo iba a ser futbolista y Dios permitió que nos trasladáramos a este lugar, a nuestra ciudad Tunja. Yo llegara a esta iglesia y en esta iglesia hoy soy como el líder de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Dios sabía lo que estaba haciendo en el proceso de adaptación. Yo no sabía. Yo me estaba quejando porque tenía que dejar Bogotá. O sea, yo me estaba quejando de eso. No, pero dejar Bogotá. Hoy en día agradezco no vivir en Bogotá. ¿Algunos han ido a Bogotá en estos días en los trancones? Ayer. Ahorita oramos por eso, para que Dios le sane el corazón. Hermano, uno va a Bogotá y llega endemoniado. O sea, te lo juro. Uno va a Bogotá y llega con la piedra afuera, hermano, porque es que todo el lejos manejan como bestias. O sea, una cosa de locos. Entonces, mira, yo me estaba quejando porque no me quería venir a Tunja y Dios aquí tenía mi puesto de trabajo. ¿Sí ves? Algunas veces tú te quejas porque no ves la fotografía completa. Dios sí tiene la fotografía completa. No te rehúses a lo que Dios quiera hacer en tu vida, porque Dios está viendo la fotografía completa. Tú vas día a día. Ponte en pie y vamos a orar, por favor. Incline ahí su rostro en su lugar y usted en total transparencia. Si tiene que pedirle perdón al Señor porque usted no se ha adaptado a algo, usted se lo pide. Y eso no está mal, ¿sabes? Yo creo que al final la predicación tiene que llevarte a una reflexión. Y la predicación no tiene que ser chévere, la predicación tiene que servirte para tu vida. Y cuando uno habla de esto,
Pues yo predicando me sentí un poco raro porque uno sí tiene mucho problema con la adaptación. No más es que Dios le toque a uno su dinero, la salud, su grupo de amigos, el cambio de ciudad y usted empieza a pelear con Dios. Y por eso hay que pedirle perdón al Señor, porque muchas veces las bendiciones se le están yendo porque usted no se ha podido adaptar a lo que Dios tiene para usted. Entonces por eso vamos a orar. Papá, hoy queremos hacer una oración muy sencilla, porque a ti te gusta lo sencillo. Tú no eres de palabras elaboradas, tú eres de corazones dispuestos. Y nosotros como hijos tuyos, claro que hemos pecado delante de ti. Claro que en algunas veces nos hemos equivocado. Hoy queremos elevar una oración de perdón porque nos estamos dañando la vida que tú nos diste a vivir. Porque el que estudió una carrera y no pudo ejercerla y hoy está trabajando en otra cosa, se queja. Por eso te pedimos perdón. Porque el que está lejos de su familia por cuestiones laborales también se queja. Hoy queremos pedirte perdón. Hoy queremos pedirte perdón porque algunas veces nos hemos quejado de Tunja y del frío que hace, sabiendo que es la ciudad en la cual tú nos has sembrado para poder bendecirnos. Hoy en día nosotros como iglesia queremos renunciar a todo lo que se nos ha enseñado mal de nuestra ciudad, porque Tunja tiene gente hermosa. Pero nosotros como hijos de Dios, que tenemos el conocimiento de tu palabra y que conocemos que la palabra tiene poder, seguimos repitiendo que en Tunja hay envidia, que al boyacense no le gusta cuando otro progresa, que en Tunja somos envidiosos, y esto hay que anularlo en el nombre de Jesús. Porque Tunja es nuestra tierra prometida, a la cual tú nos trajiste. Nada más la iglesia en la que nosotros hoy estamos predicando tiene un pastor general que es de los Estados Unidos y otro que no es nacido en Tunja. El pastor de alabanza es de Cali. Esto muestra una pluralidad en lo que tú quieres hacer. Hoy queremos pedirte perdón por todos los insultos que nosotros mentalmente o audiblemente hemos confesado en contra de nuestra ciudad Tunja, en contra de nuestro departamento de Boyacá. Hoy queremos pedirte perdón porque algunas veces nos quejamos del frío y la verdad es que tú a Tunja no le vas a cambiar el clima. Los que tenemos que adaptarnos y cambiar somos nosotros. Hoy queremos pedirte perdón porque de pronto en la empresa o en la compañía donde tú nos tienes trabajando, porque algún día nos trataron mal o nos pagaron mal o el sueldo es poco o nos hicieron trabajar unas horas extra, empezamos a despotricar de todo el mundo. Y esta no es una actitud de hijos de Dios. Que de ahora en adelante nosotros amemos nuestro trabajo. Y si nos pagan mal en salario hablando, pues no importa porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Y lo que se roba el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, tú lo restituyes al 100%. Entonces no importa que nuestro cheque tenga muchos ceros a la derecha, importa que seamos fieles a ti, tú nos bendices a nosotros y se acaba el problema. Hoy nosotros renunciamos a esa apatía que tenemos para levantarnos de la cama y a regañadientes ir a trabajar porque es muy lejos, porque hace mucho frío, porque tenemos problemas con un supervisor. Hoy nosotros decidimos adaptarnos a esta condición. Hoy queremos pedirte perdón porque el día que tú nos tocaste la salud, murmuramos en contra tuya. Hoy queremos pedirte perdón porque el día que tú nos tocaste el bolsillo, murmuramos en contra tuya. Nosotros hemos sido unos bendecidos de parte de ti. Algunos hemos tenido accidentes y no hemos muerto. Algunos nos han colocado procesos disciplinarios en el trabajo, pero nos han restituido y nos han reintegrado, cuando a otros los han expulsado. Eso es motivo para decirte gracias. Pero siempre estamos quejándonos de lo que no tenemos. Por eso no aprovechamos la gran bendición y la fortuna que es ser una persona bendecida. Tenemos la posibilidad de estar con nuestra familia. Tenemos la posibilidad de comernos el almuerzo que queremos comernos. Y aún así nos estamos quejando porque la plata no nos alcanza, o porque nos empezó a doler el cuerpo, o porque algo, Señor. Hoy nosotros queremos reprender todo lo que vaya en contra de un espíritu agradecido, Señor. Hoy nosotros decidimos dejar de pelear con nuestra ciudad, con nuestro entorno, con la gente que nos rodea, con el empleo que tú nos diste.
con el mecanismo que tú has colocado en nuestra mano para poder llevar el dinero a la casa. Así sea un trabajo que no te guste, así es un trabajo para el que no estudiaste, así es un emprendimiento que hagas en casa, agradécele a Dios, no te quejes, porque el corazón agradecido hace que las ventanas y las compuertas y las puertas del cielo se posen sobre tu casa. Papá, nuestro deseo es que tú veas como viste un día al Señor Jesús, a hijos amados tuyos en los cuales tú te complaces. Que el ejemplo de Daniel pese en nuestro corazón, que tengamos la capacidad de adaptarnos independiente del gobierno de turno. Los cristianos no se mueven por elecciones ni regionales ni nacionales, nosotros nos regimos por ti. Que esto nos afecta, sí, pero hoy decidimos orar por nuestro presidente, Señor, por los gobernantes que tenemos. Sin apasionamientos políticos, la iglesia tiene que bendecir y orar por el gobernante. Y hoy oramos por el señor presidente y toda su cúpula, Padre Celestial. Independiente del pensamiento que tengamos de ella, pon gente sabia al lado de ellos para que ellos puedan dar mejores resultados. Porque si al presidente le va bien, así no sea de nuestro afecto, al país le va bien. Y esto es lo que tenemos que buscar como hijos de Dios. Hoy renunciamos a quejarnos, Padre Celestial, si el almuerzo estuvo a tiempo o no. Esto no puede quitarnos la paz. Esto no puede darnos mal genio. Porque entonces, ¿con qué cara le vamos a predicar a la gente del sureste africano que comen 1 o 2 veces por semana? ¿Con qué cara vamos a predicarle a nuestros niños, sin irnos tan lejos, en La Guajira, que no tienen para poder comer? Y tú te impacientas porque la sopa se demora 15 minutos. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, porque somos muy bendecidos de parte tuya, pero muy quejambrosos también. Perdona nuestra vida y como tu mano siempre ha estado, síguenos bendiciendo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.